Bueno, ante todo, buenas tardes o buenos días, depende a la hora que miren esto, pero la idea es que vamos a tener una clase de crecimiento de tipo virtual para la materia de ecofisiología de la producción vegetal y que es importante que podamos diferenciar varios conceptos que vamos a refrescar en esta clase porque la mayoría de todo esto ustedes ya lo han visto. ¿Eh? Así que para comenzar con eso, queremos diferenciar de lo que terminaron de ver con la ingeniera Violante y el ingeniero Morla sobre lo que era desarrollo, de lo que vamos a ver ahora que es crecimiento. Crecimiento, a diferencia de desarrollo, es cuánto crece en biomasa, en altura, en diámetro, un vegetal en sus distintos órganos. ¿Cuál es el aumento? Esta diferencia importante con el desarrollo es que el crecimiento implica aumento del volumen, aumento del tamaño, aumento de la cantidad de células o del tamaño de las células de un tejido, que generalmente lo vamos a expresar como biomasa, kilos o gramos de biomasa que se producen, en diferencia o a diferencia de lo que es el desarrollo, que es cómo evoluciona fenológicamente el cultivo. Nace, florece, fructifica y muere. Eso es la fenología. Esto lo vieron en climatología, la fenofase. Básicamente, todas las cuestiones asociadas al ambiente y a la genética que permiten que el cultivo evolucione fenológicamente, a diferencia de lo que significa crecer. Crecer es aumentar el tamaño. Por eso muchas veces nos confundimos, o los productores se confunden cuando dicen, no, ¿qué tal está la soja? ¡Wow! Tiene un desarrollo hermoso. Y lo está pensando que en realidad está más grande. Pero que esté más grande quiere decir que creció más, no que se desarrolló más. Por eso no podemos confundir crecimiento con desarrollo. Y esto lo vamos a usar muchas veces en ecofisiología y en todas las materias de producción. Acá estamos mirando, en este ejemplo, un maíz que está bien en franjas, una franja verde, una franja más amarillenta. La franja más verde hace referencia seguramente a que está probablemente mejor fertilizado o con nutrientes específicos a diferencia de la franja más amarilla. Y ese más verde significa de que creció más. Crece más porque tiene más fotosíntesis que le permite hacer una mayor producción de carbohidratos, que son los que luego se transforman en la biomasa. Esta es una diferencia importante de crecimiento. Aquí tenemos otro ejemplo, donde estamos viendo dos cultivos, que seguramente esto significa riego y no riego, en el campo experimental de la universidad acá enfrente, en el cual, ven, las parcelas de mayor altura, de mayor tamaño, son las que están regadas y las otras parcelas son las que están en secano. Aquí tenemos una combinación de factores. Acá hay diferencias de crecimiento, porque es más chiquito, el maíz este amarillento que está en el medio, en relación al otro que es más verde, más grande, con una altura mayor y una biomasa mayor. Pero además también hay diferencias de desarrollo. El que está más chiquito está en una etapa vegetativa, mientras que el otro, pueden ver arriba, se le ve la flor, está en una etapa ya reproductiva. Entonces hay etapas fenológicas distintas, diferencias de desarrollo y de crecimiento en tamaño. Entonces la biomasa total producida la podemos entender como la combinación del crecimiento y el desarrollo. Vean, ¿cuánto crece durante cuánto tiempo? Esto sería, es la tasa de acumulación de biomasa en función de la cantidad de tiempo que está acumulando esa biomasa. El tiempo en el cual se está acumulando esa biomasa está comandado ambientalmente por dos factores muy fuertes, que son la temperatura y el fotoperíodo. La acumulación térmica o la duración de las horas de luz le van a indicar al cultivo las fases de desarrollo. Por otro lado, la cantidad de radiación solar que le llega al cultivo y la temperatura, modificando la tasa de fotosíntesis, permite cambiar la fotosíntesis diaria. Y al cambiar la fotosíntesis diaria, lo que estamos cambiando es cuánto crecemos por día. Entonces, cuánto crecemos por día lo define radiación y temperatura, y durante cuánto tiempo lo define temperatura y fotoperíodo. Esto es alterado siempre por los otros factores limitantes de la producción, que vieron en la primera clase con Oscar. Los factores que limitan
también que restringen la producción, como puede ser una limitación hídrica o una limitación nutricional. Ambos factores van a afectar al crecimiento o al desarrollo. Generalmente el crecimiento se va a reducir frente a limitaciones de agua y nutrientes, y el desarrollo, en principio, y frente a limitaciones suaves, se va a demorar. Los cultivos alargan su ciclo cuando hay limitaciones no demasiado severas, de factores limitantes de la producción, y lo podrían acortar muy drásticamente si las limitaciones son muy severas. El cultivo, frente a limitaciones muy severas, se muere rápidamente. Frente a limitaciones normales, que son las que habitualmente vemos en los campos, los cultivos se prolongan su fenología, atrasan su fenología. Aquí lo podemos ver gráficamente. Si uno cortar un pedacito, si uno relaciona la acumulación de biomasa de un cultivo, la acumulación de biomasa, la biomasa producida en un tiempo determinado, siempre tiene una forma de tipo logística, logística o sigmoidea. Se puede ver cómo que inicialmente crece poco, hay un momento donde hay un rápido crecimiento del cultivo y luego se va hacia la senescencia, va frenando su crecimiento. Pero si cargamos un pedacito, como se puede ver en PowerPoint, vamos a ver que la biomasa total aérea de cualquier cultivo, durante un tiempo térmico determinado, puede tener una relación lineal. Y en esa relación lineal hay dos tipos de gráficas. Una que expresa algo relacionado al cultivo A y otra que expresa algo relacionado al cultivo B. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, obviamente, la biomasa de A es mayor que la biomasa de B. ¿Pero por qué? ¿Por qué la biomasa de un cultivo superó a la del otro? Fíjense que acá hay dos procesos simultáneos. Uno es que la tasa de crecimiento de A fue superior a la tasa de crecimiento de B. O sea, la fotosíntesis de A fue superior a la fotosíntesis de B. Y por otro lado, el tiempo durante el cual se produjo esa fotosíntesis fue superior al de A. Entonces acá estamos viendo justamente cómo el crecimiento y el desarrollo interaccionan. Interaccionan de manera conjunta para dar que algo tenga más biomasa que la otra. Esta es la curva que les grafiqué antes aquí, en la cual vemos que esta función logística o curva sigmoidea, le decimos también el crecimiento, que está en función de los días, del tiempo, varía según los genotipos. Hay genotipos que hacen que el crecimiento inicial sea más acelerado, hay genotipos que hacen que el crecimiento final sea mayor, o por mayor duración o por mayor crecimiento diario. Ahí están los parámetros de esta función logística del crecimiento, que es donde cambia la primera pendiente, donde cambia la segunda pendiente, y la etapa de crecimiento lineal, que es la etapa central. Generalmente la parte central de los cultivos se asocia con el crecimiento lineal. Entonces la biomasa total que producimos va a ser la integral de cuánta radiación llega, cuánta de esa radiación capturo, cuánta de esa radiación convierto en biomasa por una duración de tiempo determinada. Creo que está en esta gráfica. Entonces aquí se distinguen lo que le llamamos los parámetros ecofisiológicos, que es la radiación fotosintéticamente activa incidente, y me importa el espectro activo para la fotosíntesis solar, la eficiencia de intercepción de la radiación y la eficiencia de conversión de la radiación. Vamos a ver un ejemplo. Para una campaña determinada, con un planteo tecnológico X, de densidad de siembra de un cultivo, en este caso es el cultivo de maíz, a una distancia entre hileras determinada, con una genética elegida, como esta que está plantada ahí como el híbrido DK692, y con un manejo nutricional específico diseñado en un experimento, ese cultivo recibió durante todo su ciclo de vida 1732 megajoules por metro cuadrado, como se puede ver perfectamente acá, 1372 megajoules por metro cuadrado. De eso, un 44% lo pudo capturar el cultivo, porque mucho de esa radiación pegó en el suelo directamente. Entonces la intercepción de la radiación solo fue modificada, fue capturada en un 44%, y eso se convirtió a razón de 3,8 gramos de biomasa por cada megajoule interceptado. Si hacemos esta ecuación que vimos recién, la biomasa por la eficiencia de intercepción, por la eficiencia de conversión, llegamos a que produce 2.896 gramos en un metro cuadrado. Esa es toda la biomasa
que se produce bajo estas condiciones, bajo ese año, con ese manejo, con esa tecnología y con esa genética en un año, en un metro determinado. Si a esto lo afectamos por la eficiencia de partición, y si, bueno, toda esta biomasa, ¿a dónde va a parar? Si mi análisis es pensando en los granos, como partición a grano, puedo llegar a lo que es el rendimiento en grano de un cultivo de grano. Si mi estudio lo quiero hacer sobre toda la biomasa producida por un árbol de manzanos, y me fijo cuántos gramos de manzano por árbol hay, bueno, esa partición a fruto es análoga a esta partición a fruto. Después hay unos factores de calidad que juegan mucho y que hace que todos los cultivos difieran entre sí. Sobre todo los cultivos intensivos van a tener una mayor importancia la calidad del fruto, todos queremos comer una manzana grande, linda, roja, etcétera, que la cantidad de frutos. Por ahí la calidad va reñida de la cantidad. Entonces, por eso es que esto es válido si lo analizamos en el caso del cultivo donde no se va a afectar la calidad con la cantidad. En caso de donde eso se modifica, el enfoque, hay que incorporarle el enfoque de la calidad. ¿Se entiende esto? Entonces, quedándonos con los cultivos donde lo que nos importa es el rendimiento del fruto, la biomasa en grano producida, a esta biomasa total la afectaríamos por lo que se llama el índice de cosecha. ¿Cuántos granos se producen por cada gramo de biomasa total? Entonces, en este caso, con un ejemplo parecido al anterior, con una eficiencia parecida al anterior, eficiencia de intercepción, con un poquito menos de eficiencia de conversión, y modificándolo por el índice de cosecha, fíjense que llegamos a un rendimiento ya en grano de 900 gramos por metro cuadrado o 9.500 kilos por hectárea. Esto define lo que se llama la ecuación ecofisiológica de rendimiento, que tiene estos 4 componentes: la radiación incidente, la eficiencia de intercepción, la eficiencia de conversión y la eficiencia de partición. Esta radiación incidente siempre la tenemos que considerar como la fotosintéticamente activa, aquella que solo es útil para el proceso fotosintético, que generalmente está en el rango de la radiación visible. Después vamos a profundizar sobre cómo estimamos esta radiación fotosintéticamente activa. Cuando esa radiación fotosintéticamente activa la afectamos por la eficiencia de intercepción, llegamos a lo que sería la radiación fotosintéticamente activa interceptada. Ya es la que capturó un cultivo. No es la biomasa, es la luz capturada por un cultivo a lo largo de un periodo determinado. Cuando a eso lo afectamos por la capacidad de ese cultivo de producir biomasa con esa radiación, es que alcanzamos lo que sería la biomasa del cultivo. Finalmente, si a toda la biomasa la particionamos a donde sea, porque podemos estar mirando esto en una ventanita de cuando el cultivo es chico, y probablemente la mayor partición va a estar asociada a la producción de raíces. Entonces, si en lugar de mirar los rendimientos en grano, rendimiento en frutos, miramos biomasa de raíces, la partición a raíz va a ser la que me define la biomasa de raíz en esta misma ecuación. Entonces, si nos centramos ahora por un minuto en lo que es la producción de granos, la partición final va a ser el índice de cosecha y en ese caso obtendríamos el rendimiento. Como ven, finalmente nos quedan esta ecuación con sus respectivas unidades: radiación incidente en megajoule por metro cuadrado, eficiencia de intercepción en megajoule por megajoule, porque sería la luz que llega arriba respecto a la luz que llega abajo. La eficiencia de conversión va a ser como la biomasa producida por cada megajoule que tenemos, y la eficiencia de partición va a ser biomasa en granos o en órganos cosechables sobre el total de biomasa producida, y si aplicamos la simplificación de todas estas unidades, vemos cómo se puede entender fácilmente por qué esta ecuación expresa. Bien, ahora esto lo vamos, durante toda la etapa de la clase de crecimiento, esta y las otras, lo vamos a ir desglosando, vamos a analizar cómo el manejo agronómico va a modificar la radiación incidente, la eficiencia de intercepción, la eficiencia de conversión y la eficiencia de partición. En la clase esta vamos a centrarnos sobre lo que es radiación incidente. Entonces, la cantidad total de luz que va a recibir un cultivo va a depender de cuánta luz le llegue y qué calidad tenga esa luz.
Si miramos la cantidad total que emite el Sol, porque llega al tope de la atmósfera, de eso, una gran parte no es fotosintéticamente activa. Fíjense, anualmente, cerca de entre el 50 y el 66% de toda la luz del Sol no la podemos usar para fotosíntesis. De lo que nos queda, aproximadamente un 48% para las condiciones locales nuestras, de toda la luz solar es fotosintéticamente activa, una buena parte no la vamos a interceptar. ¿Por qué no la vamos a interceptar? Probablemente porque buena parte de la luz va a llegar directamente al suelo. Seguramente a lo largo de un año hay un montón de meses en los que no hay un cultivo. Si sacamos el promedio de toda una región, y en ese promedio vemos cuánto está cubierto con vegetales el suelo, bueno, lo que no está capturando los vegetales llega al suelo, entonces no se intercepta. Y si nos fijamos, fíjense la cantidad que es. Obviamente que los cultivos perennes tienen una mayor habilidad de interceptar porque están más tiempo, o los doble cultivos anuales, por ejemplo, trigo-soja, tienen mayor intercepción porque hay más verde durante los 12 meses del año que esta luz está llegando. En promedio estamos a nivel mundial en este valor, entre el 60 y el 70% de luz perdida. Algo de la luz que llega a las hojas lo reflejan y no lo usan para fotosíntesis, un 5%. Otra parte atraviesa la hoja y tampoco lo usan, otro 5%. Otra parte no es eficiente porque provoca saturación de los pigmentos, entre 20 y 30% está ocurriendo eso. O sea que solamente terminamos usando para la fijación de dióxido de carbono un 5%. O sea, de toda la luz del sol que viene a la Tierra, solamente fijamos en biomasa un 5% de esa energía. Como ejemplo, podemos ver cómo la biomasa de los cultivos aumenta cuanto más intercepción de la radiación, cuanto más radiación total interceptada. Y justamente es esa pendiente que se ve en esta gráfica, entre la biomasa y la radiación interceptada, es la eficiencia de conversión de la radiación. Si uno hace el delta I sobre el delta X, es constante, es bastante constante, y es bastante característico de cada cultivo. Y ya fíjense que cambia entre los cultivos. Y sobre todo va a cambiar muy asociado a la eficiencia de conversión de la radiación, que está ligada a si son plantas que tienen el metabolismo C3 o C4. Ahí cambia mucho la eficiencia del uso de la radiación. Lo veremos más adelante cuando veamos la eficiencia del uso de la radiación. Lo importante acá es que cuanto más luz intercepto, más biomasa. Esta cantidad de la luz, ¿cómo varía? ¿Cómo puede variar? Bueno, puede variar con la latitud y asociado a la época del año, ¿no? O sea, más al Ecuador tenemos una radiación que pega mucho más directo que si nos vamos al sur. Varía con la época del año, en verano llega mucho más luz que en invierno. Varía con la atmósfera, cuanto más profunda es la atmósfera, porque estoy más cerca del nivel del mar, o por la calidad de la atmósfera, porque está más sucia o está más limpia, hace de que llegue más o menos luz. Varía con la altitud, que es lo que estábamos diciendo. Cuanto más alto estoy, tengo menos atmósfera, entonces tengo más luz. Varía con la topografía. Las laderas de exposición norte reciben más luz que las laderas de exposición sur. Entonces, en una producción forestal, en la sierra, no es lo mismo plantar un árbol en la ladera norte que en la ladera sur. La ladera norte va a tener más luz, pero también va a tener un balance hídrico más difícil que la ladera sur, que va a tener una menor energía que sostener con la vegetación y el agua que haya. Varía con el manejo de los cultivos, y con el manejo ya hay varias cosas, porque ahí tenemos la genética, el manejo de la fecha de siembra, y lo que le hagamos arriba a los cultivos. Ahora profundizamos. Generalmente las unidades de medidas dependerán de la radiación con el aparato que la midamos, entonces podemos usar lux, podemos usar foot candle, podemos usar megajoule por metro cuadrado por día, que esta es la que generalmente usamos en agronomía, o la que más usamos, o esta otra, micromole por metro cuadrado por segundo, que la usamos mucho cuando intentamos ver la intercepción de la luz con un septómetro que tiene capacidad de leer la energía recibida por el Sol a través de los microondas. Bueno, el ejemplo de la latitud lo tenemos acá. Ahí vemos cómo en una situación más de tipo ecuatorial los rayos llegan perpendiculares y la energía es muy alta, y a la medida que nos vamos hacia latitudes más extremas,
hay que atravesar más atmósfera, entonces la energía que llega es menor. La época del año la comprenden todo, no es lo mismo la luz que recibe un cultivo invernal, como puede ser el garbanzo, con respecto a la luz que recibe un cultivo estival, como puede ser un girasol. No es lo mismo la luz que recibe una pastura en invierno que la luz que recibe una pastura en verano. Después hay variación, además de dentro del año, entre años. Y la variación entre años está fuertemente asociada a las condiciones de la atmósfera, sobre todo lo que es la nubosidad o la hidrofanía. Entonces, hay años donde enero puede ser mucho más, con una mayor radiación que otros años en la misma época, y bueno, generalmente los años más secos son los que reciben más radiación, y los años más húmedos son los que reciben menos. La atmósfera, en cuanto a su composición, si hay muchos contaminantes atmosféricos, polvo de suspensión, humo de chimeneas de fábricas, etc., tiene mucha reflexión, todo lo que ya conocemos, de lo que es el efecto invernadero y de los gases presentes en la atmósfera, hacen de que llegue menos luz o no al suelo, entonces la calidad de la atmósfera juega mucho en esto. Entonces la cercanía, por ejemplo, en una ciudad grande, los campos que están alrededor de una ciudad grande van a tener una atmósfera más sucia que los campos que están muy alejados de la ciudad. La altitud, ya lo dijimos, en cuanto al espesor de la atmósfera, el espesor de todo lo que estamos diciendo, y la topografía que también ya conocemos. Vamos a la parte más interesante para nosotros, que sería el manejo del cultivo, lo que se llama conducción agronómica. Entonces ahí fíjense como si yo uso un material de un cultivo anual, un material genético, que tiene una duración en días mayor que otro, ese material va a recibir más luz incidente, no importa cómo la capture, todo lo que va a recibir va a ser más que un cultivo de ciclo mucho más corto. Si fuera un cultivo, por ejemplo, perenne, un árbol, un frutal, hay vegetación, hay especies genéticas que brotan más tarde y se nacen antes, que también fueron seleccionadas para escapar un poco de las heladas, entonces tienen un periodo de crecimiento menor que otras que son de ciclos mucho más largos, o que fructifican en distinta época. Entonces la radiación que reciben en el momento de la fructificación cambia. Cambia porque genéticamente tienen distintos momentos de fructificación. Entonces, yo, por ejemplo, un durazno primicia, que va a estar maduro para diciembre, va a tener el mes de diciembre y noviembre con una intensa radiación solar, mientras que un ultimicia, que va a ir a su maduración hacia fin de verano, va a tener una radiación solar mucho menor. Entonces, la oferta de radiación es muy influenciada por la genética que utilizamos. La fecha de siembra en los cultivos anuales tiene un rol decisivo. Si yo siembro más temprano, los ciclos son más largos que si siembro más tarde. Siempre siembras más tardías acortan los ciclos de los cultivos, por distintas razones, sobre todo relacionadas a la temperatura y al fotoperíodo, hacen de que el ciclo total, la cantidad total de días, se cambie. Si a un cultivo lo ponemos en un invernadero, le ponemos un invernáculo, le ponemos una cubierta plástica, de vidrio, o de algún material, o le ponemos una media sombra, o hacemos silvopasturas, entonces queremos estudiar la radiación que recibe una pastura que está debajo de una masa boscosa, todo lo que esté de cubierto va a interferir en la cantidad, y vamos a ver un poquito más adelante, en la calidad de la radiación que va a recibir. A modo de ejemplo, cambios en la genética de un ciclo corto o un ciclo largo en un cultivo de maíz. Fíjense cómo la fenología, de vuelta, el desarrollo, las etapas fenológicas, esto que está en esta primera columna, el tiempo en emerger, el tiempo en florecer, el tiempo en madurar, va cambiando, pero cambia la cantidad de tiempo térmico que requiere si es un ciclo corto o un ciclo largo. Entonces, como vamos a la última fila, entre nacimiento y madurez, y muerte de la planta. Si es un ciclo corto, se va a cumplir el ciclo con menos grado día que si es un ciclo largo. En términos de día, a igual temperatura ofrecida para los dos, el ciclo corto va a estar menos días expuesto al sol y el ciclo largo va a estar más días expuesto al sol. O sea que la radiación total incidente es menor para un ciclo corto que para un ciclo largo sembrado a la misma fecha en la misma localidad. Esto lo podemos ver también en el cultivo de girasol. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy modificando la fecha de siembra? Entonces, acá tengo un gráfico donde tengo temperatura, fotoperíodo y radiación, para que entendamos que todo funciona en conjunto.
evalúo el periodo donde ocurre la primera helada y la última. Primera helada y última helada. Primera helada para recuarto es el 25 de mayo aproximadamente, y la última helada promedio es el 21 de septiembre, pero eso tiene un delta, como se puede ver ahí, que ese sería el intervalo de confianza, pero todavía existen las heladas extremas, que son mucho más duras. Ese es el periodo libre de heladas, pero estas extremas, el 4 de noviembre o el 29 de abril, hacen de que podría ocurrir, en baja probabilidad, que algún año tengamos esas heladas. Eso se reduce a un periodo de 176 días. Entonces yo puedo plantear la siembra de girasol, y es recomendable hacerlo para la segunda década de octubre, como se puede ver acá, y tengo el periodo de siembra emergencia floración y floración madurez en esos días. Si yo atraso el mismo material genético, llevo la fecha de siembra el 1 de noviembre, bueno, fíjense cómo en general la etapa más vegetativa es la que se corta, se va a cortar este periodo, y si vuelvo a cambiar la fecha de siembra, vuelvo a cortar, pero voy poniendo las distintas etapas, sean las vegetativas o las reproductivas, con distintos niveles de radiación solar. Entonces, una siembra temprana me puede dar muy buena radiación en la etapa reproductiva, y una siembra tardía me puede dar una baja radiación en la etapa reproductiva. La cantidad total de luz que llega. No estamos discutiendo aquí cuánta de eso capturo. Eso forma parte del proceso de intercepción de la radiación. Luego, cuánto de lo que capturé lo paso en biomasa, que sería la eficiencia de conversión. Solamente mirando lo que el cultivo va a recibir. Esto seguramente explica cómo los cultivos de siembras tempranas tienen un rendimiento potencial mayor que los de siembras tardías. Porque si a esta de siembra temprana lo manejo apropiadamente, al tener más luz, va a tener un mayor rendimiento que de siembra más tardía. Vamos con el tema calidad ahora. ¿Cómo impacta la calidad de la radiación sobre la producción? Dentro de lo que es calidad, lo primero es entender cuánto de toda la luz es fotosintéticamente activa. Y luego, cómo el manejo del cultivo me cambia la cantidad de luz. Si miramos de todo el espectro de radiación, solo lo visible, solo esta parte que se amplía acá, del rojo al violeta, es lo que sirve o que excita a los receptores de radiación solar que están en la clorofila. Entonces, esta parte es la que funciona para hacer fotosíntesis, mientras que todas estas otras, microondas, infrarrojo, TV, rayos X, rayos gamma, no sirven para hacer fotosíntesis. Cuando uno relaciona cuánto de la total, cuánto de la radiación global es fotosintéticamente activa, para las condiciones de la región pampeana es aproximadamente un 48%. Esta pendiente de 0,48 es la que está diciendo que el 48% de la radiación total del Sol sirve para excitar los pigmentos fotosintéticos. Bien, ¿qué otras cosas afectan la cantidad y la calidad? Que un cultivo esté debajo de otro. En este momento, dentro de su casa no están recibiendo luz solar directa, están recibiendo luz solar difusa. ¿Cuál es la luz solar difusa? La que nos permite ver, pero que no nos pega directamente el sol. Esa luz solar difusa tiene baja energía fotosintética. Entonces, un cultivo que está debajo, o una hoja que está debajo de la otra, que está sombreada, tiene baja energía fotosintética. Es capaz de capturar luz, porque hace sombra, pero esa luz que recibe es de baja calidad. Entonces, la eficiencia de uso seguramente va a ser menor. Los bosques, en la medida en que nosotros vamos pensando en aumentar la densidad o tener un estrato superior sobre otro, un bosque sobre un cultivo herbáceo, estaríamos modificando la calidad. Se entiende muy bien lo que son los sistemas silvopastoriles, y ahí empieza a jugar si el árbol es de hojas caducas o de hojas perennes. Porque si es de hojas perennes, el efecto lo va a ser de todo el año, pero si es de hojas caducas, el efecto lo va a hacer cuando las hojas estén en la planta del árbol y provoquen sombreos sobre el cultivo que está debajo. Las etapas de caducidad de las hojas, la luz va a llegar del suelo solo con el sombreo de las ramas. Otro es que ocurre en un ambiente de césped, en un manejo de parquización, con un árbol que sombrea parte
el césped, con un muro, con una vivienda, con una casa, con una edificación que sombrea parte de ese césped. Una cancha de fútbol donde una parte está siempre sombreada. Bueno, eso va a tener un problema serio sobre la calidad de la producción del césped que estamos teniendo, porque la luz solar directa no es lo mismo que la luz solar difusa. Como dijimos antes, el uso de cubiertas, los invernáculos, los invernaderos, van a también afectar esto. Y para que entendamos de qué estamos hablando, fíjense cómo en la primera gráfica, la radiación, esta, la línea amarilla, la radiación se va extinguiendo a medida que va ingresando dentro del cultivo. Acá abajo solo hay luz solar difusa. Y acá arriba hay buena parte de luz solar directa. Por eso estas hojas se secan también. Estas hojas se secan porque cuando una hoja no logra fotosintetizar todo lo que requiere para respirar, se muere. Eso se llama punto de compensación lumínico. Es la cantidad de fotosíntesis que tiene que hacer una hoja para satisfacer los requerimientos de respiración. Si no fotosintetiza todo lo que la hoja requiere, la hoja se muere. Punto de compensación lumínica. Y esta forma en la que se va extinguiendo la luz se llama coeficiente de extinción de la radiación. En la próxima clase de crecimiento vamos a profundizar sobre esto porque está íntimamente ligado a lo que es la intercepción de la radiación. Entonces acá vemos cómo la cantidad disminuye, pero va cambiando la calidad. A medida que vamos ingresando en el estrato, vamos yendo de luz solar directa a luz solar difusa, y eso hace de que sea menos eficiente fotosintetizar. Si pensamos en un cultivo, como dijimos algo, en un bosque que está creciendo y que tiene un bosque de caducifolios, de hojas caducas, fíjense cómo hay épocas del año, como se puede ver acá, donde la cantidad de luz que llega al suelo es prácticamente la misma que la que llega a tope del árbol, pero hay otras épocas donde las hojas están muy activas por parte del árbol, donde la cantidad de luz que llega abajo es baja. Eso va a influenciar mucho en lo que es la calidad de luz que recibe el estrato herbáceo que va a estar debajo. Y eso impacta mucho en lo que es un manejo silvopastoril. Entonces, para combinar producción de madera con producción de forraje, hay que tener en cuenta si el árbol es caduco o no y qué tipo de hojas tiene. Si tiene un coeficiente de extinción de la luz, o sea, si muy rápidamente se consume la luz directa o si luz pasa hacia los estratos inferiores. Esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora del manejo de una forestación, sobre todo por lo que es el sombreón de las propias plantas, cómo eso va cambiando los patrones de crecimiento. ¿Qué pasa con las cubiertas? Acá estamos viendo distintos materiales: polimetacrilato, vidrio, poliamida, poliestireno, cloruro de vinilo, poliéster vidrio. ¿Cómo son no transparentes o transparentes a la radiación ultravioleta, la visible o la infrarroja, y cómo eso hace de que se interfiera de diferentes formas sobre la calidad de la luz que está llegando de abajo? O sea que a la hora de hacer un invernadero, por ejemplo, el material que utilizamos como cubierta va a definir la cantidad y también la calidad de la radiación que reciba el cultivo que pongamos abajo. Tomate, pimiento, espinaca, lo que sea que querramos hacer en una producción de invernadero, que muchas veces la usamos en esta región para generar frutas o hortalizas de mejor calidad, porque no están en contacto ni con la lluvia ni con la tierra, o también para dar un clima, un microclima que nos permita adelantar la entrada en producción o la entrada en el mercado de frutas o de verduras para poder tener lo que le llamamos primicias o ultimicias con mejores precios de mercado. Bien, interacción entre la radiación y la temperatura para desencadenar procesos de crecimiento. Porque radiación y temperatura, como interactivo, ya lo vieron también con la gente de desarrollo. Pero para el aspecto de crecimiento, fíjense, un aumento de la temperatura tiene un efecto directo para cortar el crecimiento, el desarrollo. Un aumento de la temperatura acorta el desarrollo, porque las etapas se cumplen en menos tiempo, acorta la duración fenológica. Un aumento de la radiación aumenta el crecimiento. Esto ya lo vimos en la clase de hoy. El concepto general de que más radiación fotosintéticamente activa siempre es más crecimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Generalmente tenemos más radiación y más temperatura. Entonces,
para ir a buscar una mayor radiación, generalmente lo vamos a encontrar siempre con más temperatura. Y se genera un conflicto. Por eso que se desarrolló este cociente fototérmico, que vendría a ser la cantidad de radiación que tengo por unidad de tiempo térmico. ¿Cuánta luz dispone un cultivo para crecer por cada unidad de tiempo térmico? Por eso que es la radiación sobre el tiempo térmico. Sería como los megajoules por grado día de acumulación de tiempo térmico. ¿Y qué se supone? Que si yo tengo más radiación por unidad de tiempo térmico, voy a tener más crecimiento. Por eso, si uno tiene una mayor cantidad de luz interceptada en un periodo determinado de tiempo, voy a tener una mayor tasa de crecimiento del cultivo en ese periodo, que puede coincidir con el periodo crítico de un cultivo, que es cuando define su número de granos o su principal componente de rendimiento. Una mayor temperatura lo que hace generalmente es acortar la duración de ese periodo crítico, hacerlo en menos tiempo. Y si es menos tiempo, ¿se acuerdan de la primera gráfica lineal? Va a crecer menos. Si crece menos, voy a fijar menos granos, por lo tanto va a rendir menos. Entonces, una menor fijación en este momento puede tener un gran impacto, como dice el título, sobre el rendimiento del cultivo. Fíjense, el rendimiento de un cultivo aumenta con la cantidad total de radiación que pueda llegar a recibir y capturar. El rendimiento cae a medida que va aumentando la temperatura. Ahí estaba el conflicto del cociente fototermal. Por eso, cuando hacemos bien esta relación del cociente fototérmico, vamos a entender que el rendimiento siempre aumenta con el cociente fototérmico. El rendimiento siempre aumenta a medida que le demos a un cultivo más radiación solar para cada día. Más radiación solar para cada unidad de tiempo térmico. Fíjense que uno puede, este concepto de cociente fototermal es muy útil para delimitar ambientes productivos. Cuanto más al sur de la llanura pampeana yo me voy a tener más radiación en la primavera con menos temperatura. Por lo tanto, un cociente fototermal mucho más alto. Y esto explica, por ejemplo, como se puede ver en este gráfico, que si uno compara Balcarce, al sur de la provincia de Buenos Aires, con Paraná, la capital de Entre Ríos, que está casi 1000 kilómetros al norte, 1500 kilómetros al norte de Balcarce, el número de granos que puede fijar el cultivo de trigo, sobre todo en la época de la primavera, va a ser mucho mayor en Balcarce que en Paraná. Por eso en Balcarce es el ambiente más productivo de trigo de la llanura argentina. En cambio, Paraná no es el menos productivo, pero es un ambiente que tiene una productividad potencial bastante menor a la de Balcarce. ¿Por qué? Porque tiene menos radiación por cada grado día acumulado en el periodo crítico en el cual el trigo define su número de granos. Esto también lo podemos discutir en Río Cuarto para distintas fechas de siembra en girasol. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos hoy? Que si atrasábamos la fecha de siembra de girasol, iba la parte reproductiva a una condición de menor radiación. Bueno, justamente haciendo ese mismo análisis, el atraso en la fecha de siembra, ¿ven? Fecha de siembra de diciembre, el coeficiente fototermal se cae drásticamente, porque aunque aumenta la radiación, aumenta mucho más que proporcionalmente la temperatura. Eso hace que se caiga el cociente fototermal y se cae la cantidad de granos que fijamos en girasol y por lo tanto se cae el rendimiento. En el otro extremo, siembras tempranas hacen que haya tal vez menos radiación, pero mucha menos temperatura, un mayor cociente, fijamos una mejor cantidad de granos, una mayor cantidad de granos, y por eso tenemos un mejor rendimiento. Bien, esta es la clase 1 de crecimiento, en la cual repasamos la ecuación ecofisiológica del rendimiento, que es que el rendimiento es igual a la radiación incidente por la eficiencia de intercepción, por la eficiencia de conversión y por el índice de cosecha o la eficiencia de partición. Esta ecuación la vamos a seguir desglosando a lo largo de las clases de crecimiento. Hoy la presentamos y vimos claramente los distintos factores que me cambian la radiación incidente, sobre todo la fotosintéticamente activa incidente, como ser la época del año, la duración del cultivo, la genética, la fecha de siembra, la exposición de la ladera, la altura, la cubierta vegetal, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en la próxima clase donde ya nos metamos
en lo que es cómo vamos a capturar esta radiación, la eficiencia de intersección, para seguir entendiendo estos procesos ecofisiológicos de la producción ambiental. Gracias.